vamos a dar continuidad a aquello que empezamos hace un par de semanas en el marco de la cultura del reino y el diseño de Dios para su iglesia. La cultura del reino y el diseño de Dios para su iglesia. Sí, voy a volverlo a repetir. La cultura del reino y el diseño de Dios para su iglesia. Y habíamos hablado acerca de 20 contrastes, 20 diferencias entre la iglesia, la cual denominamos la iglesia de la caja, y la iglesia según el diseño de Dios, la iglesia del reino. La iglesia de la caja y la iglesia del reino. Entendiendo como iglesia de la caja aquella iglesia que hace del auditorio el centro de su operación, entendiendo la iglesia de la caja como aquella iglesia de visión corta que trabaja en pos de nombre ministerial, que trabaja en pos de la edificación de un edificio terrenal y no en función del avance de un reino en toda la tierra. ¿Se entiende, mis amados? Ese diseño, aunque pareciera iglesia, no es iglesia. No es iglesia en función de diseño. Hemos hablado de la necesidad de atender al diseño. Hemos hablado de la importancia de respetar el diseño. Cada vez que Dios levanta, ¿sí?, un edificio en la tierra, cada vez que Dios levanta, ¿sí?, una casa, es conforme a su diseño, conforme a sus planos, conforme a sus materiales. De tal manera que si respetamos el diseño, ¿cuál es la garantía? La garantía será la expresión de su gloria. Dios, sí, se garantiza que aquello que Él está edificando sea conforme a su voluntad. Por eso es que cuando Dios le da instrucciones a Moisés y le dice, levanta una casa para mí, sí, pone su espíritu sobre ciertos hombres para que su espíritu los capacite en toda ciencia, en todo don, en toda arte. ¿Para qué? Para que la casa sea conforme a lo que Él había diseñado. Entendamos, amados, la casa llamada iglesia es la casa de Dios. Él es el Señor de esta casa. Por lo tanto, su diseño, sus medidas, sus materiales son las que nosotros debemos respetar. Vamos acá. 20 contrastes entre la iglesia de la caja y la iglesia del reino. Número 1, solo voy a repasar los primeros 8 porque es lo que vimos la semana anterior. Número 1, los cristianos de la iglesia de la caja van a la iglesia, pero los creyentes del reino son la iglesia. ¿Ustedes las personas que van a la iglesia o ha entendido por la palabra que somos la iglesia? Que somos un cuerpo al cual pertenecemos. No somos un número dentro de una reunión. Nosotros no vamos a la iglesia porque la iglesia no es un edificio inerte. Los edificios no tienen gloria. El último edificio en el cual se manifestó la gloria de Dios fue derribado hace un poco menos de 2000 años. En el año 70. Si en este edificio la gloria de Dios se expresa, es porque la gloria contenida en los santos se está manifestando. Entonces los cristianos de la iglesia de la caja van a la iglesia, los creyentes del reino son la iglesia. Número 2. La iglesia de la caja concentra su energía en la experiencia dominical. La inversión, todos los programas se centran en un día a la semana, el domingo. La iglesia de la caja concentra toda su energía en la experiencia dominical, mientras que la iglesia de reino concentra su energía en equipar a los creyentes para que sean efectivos en su asignación de lunes a domingo. Noten la diferencia, por favor. En cuanto al ministerio, en cuanto a nuestra labor, déjeme decirle algo. La reunión de domingo es importante, pero no es la más importante. ¿Sabe? En cuanto a la visión de reino, lo más importante es lo que usted hace de lunes
a sábado. Y le voy a explicar de esta manera. Si este fuese un salero, ¿sí? Si este fuese un salero, ¿verdad? Y si la sal está dentro de este salero, de este envase, déjeme decirle, el día domingo es el día menos productivo, ¿sí? Para la sal. Porque en ese día toda la sal está contenida en el salero. Pero cuando agitamos no pida que lo agite porque ahí se va a tener problemas. Cuando agitamos este envase, sale la sal y entonces esa sal empieza a actuar en la creación. A ver, entendamos, no es que ya con esto algunos van a decir, ya entonces yo no vengo el próximo domingo. No, es importante la reunión de domingo porque nos permite entender estas verdades. Es un tiempo de capacitación, de entrenamiento, no de entretenimiento. Es un tiempo en donde disfrutamos de la comunión con los santos, pero la efectividad de esa reunión se verá el día lunes. En la oficina, en el trabajo, en la casa, en la empresa, en todas las áreas de la sociedad. ¿Cuándo podemos ver la efectividad de esa sal? Cuando agitamos el salero, cuando la sal sale del envase. ¿Se entiende? Pero en la iglesia de la caja, toda su atención, toda su energía se concentra en la experiencia dominical, en lugar de enfocarse en lo que de lunes a viernes o de lunes a sábado los santos pueden producir en un mundo, en una tierra a la que deben salar. Número 3. En la iglesia de la caja, solo unos cuantos trabajan en la obra del ministerio. Solo unos cuantos tienen dones, solo unos cuantos son ungidos, solo unos cuantos son llamados. Solo unos cuantos. Y fíjense, las estadísticas son claras. Menos del 5% en una iglesia evangélica común. Las estadísticas dicen que menos del 5% de los que asisten a una reunión como esta son los que están involucrados en la obra del ministerio. Amados, esa es una mentalidad que está dentro de una caja, dentro de una estructura totalmente nociva para el propósito de Dios. Si en una empresa solo trabajara el 5% de sus empleados, ¿cómo le iría a esa empresa? La pregunta es, ¿y el resto de los enrolados? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Pregúntele a la persona que ¿estás trabajando en la obra del ministerio? Pregúntele, por favor, porque si no lo está haciendo, hay algo que no está entendiendo. Sí, usted no vino acá como cliente, usted no vino a ver qué recibo. No, en Cristo usted recibió todo, tiene todo el paquete. Tiene todo el combo y la cajita feliz, tiene todo lo que se necesita para ser activo, para ser efectivo en la labor del ministerio. Lo que Dios no puede hacer por usted es levantarlo de su silla y ponerlo. No, Dios no empuja a nadie. Dios te equipó con su vida. Dios te dio el Espíritu Santo. Tienes dones, tienes talentos, tienes capacidades, pero no podemos seguir pensando desde dentro de la caja, creyendo que solo unos cuantos son los ungidos, que yo no tengo ningún don, no tengo ninguna capacidad. Amado, si fuese así, es porque no has nacido de nuevo. Porque todo aquel que ha nacido de nuevo tiene la vida de Dios, la naturaleza de Dios, para ser efectivo en cuanto a su asignación. La iglesia de la caja, solo unos cuantos trabajan en la obra del ministerio, pero en la iglesia del reino, todos los creyentes están equipados y activos en la obra. Todos los creyentes. Pregúntele a la persona que tiene a su lado, ¿eres creyente? Entonces devuélvale, entonces eres un obrero. Eres un obrero. Ahora, diferente es que seas un obrero y que estés trabajando en la obra. ¿Sí? No hay servicio pasivo, no hay jubilados en el cuerpo de Cristo, no. O vea, por favor, vea su cuerpo y traiga acá adelante todos los miembros de su cuerpo que les están de más.
Traigamos, por favor, acá adelante todos los miembros de su cuerpo, ¿sí?, que no tienen una función. Bueno, si entendemos que la iglesia es un cuerpo, no es una asociación, no es un club, no, la iglesia es un cuerpo, entonces entendemos que es un cuerpo, que yo soy miembro, que usted es miembro, por lo tanto, miembro tiene una función. El ser miembro determina una función. Todo lo que en Cristo usted ha recibido es funcional a la vida de cuerpo. ¿Estamos? Número 4. Número 4. No nos podemos quedar en cada punto porque solo estamos repasando algo de lo que vimos la semana anterior. Número 4. En la iglesia de la caja, solo los ministros pueden entender y predicar la palabra. En la iglesia de la caja, solo los ministros pueden entender y predicar la palabra. Pero en la iglesia del reino se equipa a todos los creyentes para interpretar, aplicar y predicar la palabra de Dios. Miren, en esta reunión solo hay un púlpito, pero en su casa hay un púlpito todos los días, 24/7. En su trabajo usted tiene un púlpito. En la calle hay muchos púlpitos desde los cuales usted puede predicar la palabra. Hay personas que pierden su vida, años valiosos. Dice, ¿cuándo el pastor me da la oportunidad de predicar? Amados, tienes la oportunidad de predicar. No te la da el pastor, te la dio el Señor. Te la dio el Señor todos los días en tu casa. Todos los días en tu empresa. Todos los días hay un púlpito delante de ti. Hay un púlpito delante de ti. El hecho de que Dios te dio hijos, te dio una familia, es la mayor evidencia de que Dios te levantó como un pastor, como un predicador de la palabra. Esa congregación llamada familia necesita que tú te levantes, necesita que tú les prediques la palabra, que tú los pastorees, porque de lo contrario se perderán. La iglesia de la caja, solo los ministros pueden entender y predicar la palabra, pero en la iglesia del reino se equipa a todos los creyentes para interpretar, aplicar y predicar la palabra de Dios en todo tiempo y en todo lugar. Número 5. En la iglesia de la caja, los líderes son entrenados para predicar el evangelio dentro de un edificio. En la iglesia del reino se entrena a todas las personas para que puedan vivir el evangelio en todos los ámbitos de la sociedad. En todos los ámbitos de la sociedad. Número 6. En la iglesia de la caja solo se celebra el domingo como día sagrado. No cuentes conmigo el domingo porque el domingo es del Señor. ¿Y el lunes al sábado qué? ¿De quién son? En la iglesia del reino vivimos entendiendo que todos los días son del Señor. Por lo tanto, el culto a Dios no es lo que vivimos el domingo en un edificio, no. El culto a Dios es todos los días de nuestra vida. Ese es nuestro culto racional. Es lo que Pablo nos dice en Romanos capítulo 12, verso 1, ¿verdad? Amados, os ruego por las misericordias del Señor que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo delante de Dios. Este es vuestro culto racional. Pero todavía hay hermanos que dicen, voy al culto. No, usted no va al culto, usted es el culto. Gracias por ese amén. Usted es el culto. Su vida es el culto, su vida es el sacrificio vivo que cada día debe ser presentado delante de Dios. Número 7, ¿verdad? En la iglesia de la caja, la misión es el domingo. En la iglesia del reino, la verdadera misión se da de lunes a domingo. Todos los días estamos en carácter misional. Todos los días. No necesita usted ser enviado al África para ser parte de las misiones. No, vaya a su casa. Vaya a su empresa con una mentalidad misional, con una mentalidad misionero. ¿O acaso en su empresa o en su casa o alrededor de su ciudadela todo el mundo ya está convertido al Señor? No. ¿Verdad? ¿Verdad que no? Entonces necesitamos tener una iglesia con pensamiento misional, misionera. Pero esa misión no empieza con un viaje al otro lado del mundo. No, esa misión empieza con que el amor de Dios pueda crecer en nosotros.
Porque si el amor de Dios crece en nosotros, entonces veremos en el supermercado, veremos en la oficina, veremos en la casa elementos necesarios para la predicación del Evangelio. Veremos que en cada uno de esos lugares es necesaria la predicación de la buena noticia. Número 8. En la iglesia de la Caja, la mayor inversión de riqueza está destinada para edificar auditorios. En la iglesia de la Caja, la mayor inversión de riqueza está destinada para edificar auditorios. En la iglesia del reino, la mayor inversión de riqueza estará destinada para edificar a los santos. A los santos. ¿Son necesarios los auditorios? Sí, pero no son lo esencial. La pandemia debe habernos enseñado algo. Déjeme decirle, los hijos de Dios no debemos aprender por la crisis, sino por revelación. Nuestra escuela es la escuela del Espíritu, no es la escuela de mis circunstancias. Pero a veces las circunstancias nos enseñan cuando no andamos en el Espíritu. ¿Me hago entender? Pero la pandemia debería habernos dejado una lección como iglesia. Y es que los auditorios pueden estar cerrados, pero la iglesia jamás va a estar cerrada. Que los auditorios no pueden ser el centro de nuestra reunión. Que no trabajamos para levantar un auditorio, no, trabajamos para edificar a los santos, para levantar a los santos. Porque de los santos, o a través de los santos, la vida de Cristo puede ser expresada. Número 9. Antes del número 9, por favor, solo Colosenses capítulo 1 y verso 28. Miren la causa por la cual Pablo entregó su vida. Pablo dijo esto, el apóstol Pablo dijo esto: de buena gana gastaré de lo mío, gastaré todo lo que tengo. Y aún yo mismo me gastaré, dice Pablo, yo mismo me gastaré por amor a ustedes. ¿En qué se invirtió Pablo? ¿En qué invirtió todo lo que él tenía? Y él mismo como vida se invirtió ¿en qué trabajo? Colosenses capítulo 1, verso 28. Miren lo que dice. A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos. ¿Para qué? Para presentarlos a todos perfectos en Cristo. ¿Para qué trabajamos? Verso 29. Con este fin yo trabajo. ¿Con qué fin trabajaba Pablo? Con este fin yo trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. ¿Con qué fin trabajamos? ¿En qué nos invertimos? En edificar a los santos, en levantar a los santos, en entrenar a los santos, en presentar a cada santo perfecto en Cristo Jesús. Pablo dice esto: vuelvo a sufrir dolores de parto. Vuelvo a sufrir dolores de parto para ver a Cristo formado en ustedes. Hasta nuestros dolores deben ser específicos. ¿Por qué nos dolemos? ¿Por qué lloramos? ¿Por qué nos preocupamos? ¿Cuál debería ser nuestra ocupación? Pablo la define en una sola forma: en la edificación de los santos. Que Cristo sea formado en los santos. Con ese fin yo trabajo, con ese fin yo me invierto, por ese fin yo sufro dolores de parto. Vamos entonces al número 9. ¿Les parece bien? Hasta ahí se entiende. Estamos acá. Número 9. Recuerden, contrastes entre la iglesia de la Caja y la iglesia del reino. Número 9. En la iglesia de la Caja, el santuario es el auditorio. En la iglesia del reino, el santuario es la tierra. Para la iglesia de la Caja, sí, el lugar de la manifestación de Dios debe ser el auditorio. Para la iglesia del reino,
el lugar en donde Dios se manifieste es toda la tierra. Toda la tierra. El apóstol Gustavo dijo hace unos días atrás, dijo, no es comunidad, mi congregación o mi parroquia, ¿sí?, es la tierra. Miren qué definición, miren qué apertura de pensamiento y de mente, porque nosotros pudiéramos decir, ¿no?, estos metros cuadrados, a algunos les parecerá escasos, a otros abundantes, ¿sí? Esto es mi responsabilidad. No, amado. Nuestra responsabilidad como iglesia es la tierra. Es el santuario sobre el cual o en el cual Dios quiere dar a conocer su gloria. Para la iglesia de la caja, el santuario es el auditorio. Pero para la iglesia del reino, el santuario es toda la tierra. Las escrituras dicen, miren lo que dice Salmos 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud. ¿De quién? De Jehová es la tierra y su plenitud, todo lo que en ella hay. ¿De quién es? ¿Del diablo? No, es de Dios. Y nosotros somos herederos de esa tierra, somos coherederos con Cristo. Todo lo que es de el Hijo es también nuestro, porque estamos en Él. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Por lo tanto, amados, deberíamos experimentar la misma gloria que experimentamos un domingo en esta reunión, deberíamos experimentarla en cada lugar de la tierra. Colosenses capítulo 1, verso 16, dice, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Para Él. Por medio de Él y para Él. Amados, si creemos esto como verdad, que lo es, entonces también debemos considerar que si todo lo creado fue hecho por Él y para Él, no podemos conformarnos con presentar un auditorio lleno. No, porque la tarea de la iglesia no solo es esa, la tarea de la iglesia es presentar una tierra llena del conocimiento de la gloria de Dios. Si lo que vivimos en el auditorio no lo estamos disfrutando en las otras esferas que están bajo nuestra administración, en la casa, en el trabajo, etcétera, etcétera, es porque estamos reduciendo nuestra experiencia con Dios a una serie de eventos en lugar de disfrutar a Dios como nuestra vida. ¿Ha escuchado esa expresión? Siento la presencia. Mira lo bello cómo se ve. La presencia. Y a veces creemos que esa presencia que siento solo está en el auditorio. Es que me gusta venir, sí, porque siento la presencia. Pero ¿desde cuándo empezamos a creer que la presencia, sí, que Dios se hace presente en un lugar, en primer lugar, para que lo sintamos? Y a veces somos dependientes de eventos porque sentimos la presencia. Y la pregunta es, ¿y la presencia de Dios no está en usted? ¿La presencia de Dios no está en su hogar? La presencia de Dios nunca se va de usted. Pero nos hacemos dependientes de eventos para sentir la presencia sin entender que la presencia habita en nosotros. No podemos seguir dependiendo de eventos, de ambientes externos para sentir la presencia. Dios habita en nosotros y lo que se espera es no que sintamos en primer lugar su presencia de manera eventual. Lo que se espera es que creamos que Él habita en nosotros, que hemos recibido su vida y que esa vida empiece a gobernar y a manifestarse a través nuestro. ¿Sí? ¿Se entiende, amado? Usted no viene a la reunión a sentir la presencia. No, usted porta la presencia. Tal vez la sentimos, sí. ¿Cómo no? Claro que sí.
El culto a Dios, nuestro culto racional a Dios, no está divorciado de las emociones, no. Pero si debemos emocionarnos por algo es porque entendemos que la vida de Dios habita en nosotros. Número 10. La iglesia de la caja depende de un edificio para funcionar. La iglesia del reino depende de los santos para que funcione. La iglesia de la caja, ¿de qué depende? De un edificio, de un auditorio para funcionar. La iglesia del reino depende de los santos para que funcione. En la iglesia de la caja, el ministerio está limitado por la capacidad del edificio. En la iglesia del reino, el ministerio está expandido por la capacidad que hay en los santos. Miren, cuando se piensa en función de la caja, los proyectos son ampliar el auditorio. Los proyectos son ponemos otro auditorio. Pero cuando se piensa en función de reino, se levantan los obreros y entonces los obreros son enviados. No estamos pensando en cómo metemos más gente, no, estamos pensando en cómo enviamos mayor gente. Estamos pensando en capacitar a los santos para que los santos sean enviados. En la iglesia del reino el ministerio está siendo expandido por la capacidad que hay en los santos que están siendo equipados para el envío. La verdadera medida de nuestra efectividad como iglesia no es cuántas personas logramos reunir, sino cuántos de los que se están reuniendo están siendo entrenados, están siendo capacitados para el envío. Recordemos, por favor, aquello que Jesús nos entrega como la gran comisión. Mateo 28, 18. Miren lo que dice. Mateo 28, 18. Jesús se acercó entonces a sus discípulos y les dijo, se me ha dado toda autoridad. ¿En dónde? En el cielo y en la tierra. ¿Cuál es el escenario de esta gran comisión? Toda la creación. Toda la creación. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. El asunto es que Dios solo te entregará hasta lo que alcances a ver. Si solo alcanzas a ver hasta el final del auditorio, eso es lo que podrás administrar. Pero si ves como Dios ve la tierra, entenderás que Dios te ha entregado en Cristo las naciones. Mira la tierra hasta donde puedas ver. Hasta ahí te lo daré. Recuerden la promesa que Dios le da a su pueblo. ¿Hasta dónde puedes ver? Así será la administración. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. De todas las naciones. Verso 11. Punto 11. Punto 11. En la iglesia de la caja, Jesús solo es el salvador de las ovejas. En la iglesia del reino, Jesús también es Rey de Reyes y Señor de Señores. En la iglesia de la caja, reducimos a Jesús como solo el Cordero que nos salvó. Pero en la iglesia del reino, la imagen del Cristo es amplificada para poder verlo como lo que Él es, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El Señor que gobierna sobre las naciones. En la iglesia centrada en el reino, la iglesia del reino, las personas salvas ven a Jesús como el presidente entre todos los presidentes, como el rey de todos los reyes, como el juez de todos los jueces en la tierra. Este pensamiento del reino produce en los santos una conciencia de pertenencia y de representatividad. Produce en los santos conciencia de pertenencia y de representatividad. ¿De pertenencia por qué? Porque se saben que aunque andan en el mundo, no son de este mundo. Porque saben que su vida ya no les pertenece, porque fue comprada a precio de sangre. Y de representatividad, ¿por qué? Porque lejos de representar una religión o un ministerio o una denominación, saben
que representan a un reino. En la iglesia de la caja, los creyentes piensan y actúan como ovejas del redil. Pero en la iglesia del reino, los creyentes piensan y actúan como embajadores de un reino. Tienen conciencia de representatividad. Saben que son hijos de Dios. Saben que son embajadores de los cielos aquí en la tierra. Por lo tanto, en todo lo que hacen, dan a conocer las riquezas del reino que representan. Número 12. En la iglesia de la caja, los creyentes se reúnen para escapar de sus problemas. Ese es el centro de las reuniones de la iglesia de la caja, la necesidad de las personas. Y el mensaje ayuda para eso. En la iglesia de la caja, los creyentes se reúnen para escapar de sus problemas. En la iglesia del reino, los santos se reúnen para convertirse en solucionadores, en gestionadores, en aquellos que saben resolver no solo sus problemas personales, sino las crisis en la tierra. Mientras que en la iglesia de la caja la gente busca que el pastor le resuelva su problema, en la iglesia del reino los santos son las respuestas del cielo a la crisis que en la tierra se vive. Miren, cuando la iglesia empieza a funcionar en áreas donde el ser humano ya no puede más, hospitales, cárceles, gobierno, cuando la iglesia empieza a funcionar, cuando la iglesia del reino opera en esos ámbitos, traemos la realidad del cielo a la tierra. ¿Cuántas veces hemos ido a hospitales y vemos cómo en cuestión de minutos, si no segundos, se resuelven situaciones que la medicina humana no puede resolver? Recuerden una oportunidad que visitamos el hospital de Solca. Toda una sala fue vaciada. No por nuestra capacidad, sino por la capacidad que hay en el Cristo que vive en nosotros. Entonces, cuando la iglesia opera en función de la expansión de un reino, se convierte en lo que es la solución celestial a los asuntos terrenales. La crisis carcelaria que estamos viviendo, cuando la iglesia entra en esos pabellones, no solo que esas personas empiezan a convertirse al Señor, sino que inmediatamente, aquellos convertidos empiezan a regar el evangelio a los siguientes pabellones. Es lo que vivimos las veces que estuvimos allá. Pero cuando la iglesia está encerrada en la caja, aquello que debería proponer soluciones a la sociedad se convierte en un problema dentro de esa sociedad. Porque en la caja, en el pensamiento de la caja, todo el mundo va a la reunión para que el pastor le resuelva el problema que tiene. Entonces necesitamos salir de esa mentalidad de oveja de redil. Pastor, óreme. Pastor, escríbame. Pastor, ¿qué más? Visíteme. Llámeme. En la iglesia de la caja los pastores terminan siendo absorbidos por problemas domésticos que los santos deberían resolver. ¿En dónde? En sus hogares. Es lo que callamos los pastores, ¿no? De verdad, y no reniego de la labor. ¿Por qué? Porque es el trabajo más maravilloso que Dios le puede entregar a un hombre. Pero necesitamos entender que los pastores no son llamados a resolver problemas domésticos, sino asuntos del reino. La mayoría de los problemas que los hermanos enfrentan en la caja, sí, no es porque no conocen lo que deben hacer, es porque no han decidido hacerlo. Hablo abiertamente, la mayoría de nuestras consejerías tienen que ver con falta de perdón, tienen que ver con no decidir congregarte, con que no decidiste servir, con que no decides todavía casarte, estás esperando que baje un ángel y te lo diga, ¿sí? Porque las finanzas no están en el orden de Dios. Entonces, claro, le da
tantos matices al problema, pero tienen solo una raíz, la desobediencia a lo que Dios te ha hablado. Entonces tenemos que hacer 10,000 consejerías para que decidas perdonar. Tenemos que hacer 10,000 consejerías para que decidas poner en orden las finanzas, en el orden de Dios. Pero sigues discutiendo el diezmo. Y terminan agotando al cuerpo pastoral con 10,000 horas de consejerías, en donde debían ser más bien esos pastores destrabados, liberados para atender los asuntos que Dios quiere tratar, no solo en la congregación, sino en la tierra. ¿Se entiende, amados? Número 13. Vámonos al otro tema, si no me voy de largo. Número 13, al otro punto. Número 13. La iglesia de la caja se centra en llevar a la comunidad a un edificio. La iglesia de la caja se centra en llevar a la comunidad a un edificio. Llevar a gente a un edificio. La iglesia del reino se centra en enviar a los santos a la ciudad. En enviar a los santos a servir en la ciudad. Número 14. En la iglesia de la caja, los dones del Espíritu operan solo el domingo, si es que operan. Porque hay cajas en donde no operan los dones. Porque lo más importante es mantener el orden, entonces apagan las lenguas, apagan la profecía, apagan todos los dones del Espíritu. La pregunta es, ¿acaso el que dirige no es el Espíritu Santo? El que debería dirigir la iglesia no es el Espíritu Santo. ¿Cómo puedo llamar orden a aquello que Dios no está liderando? En la iglesia de la caja, los dones del Espíritu operan, en el mejor de los casos, el día domingo. En la iglesia del reino, los dones del Espíritu operan todos los días de la semana. Todos los días de la semana. Un test así rápido. ¿Estamos operando en los dones? ¿Estamos operando en los dones? ¿Cómo está resolviendo sus asuntos? ¿Cómo está decidiendo los asuntos pertinentes a su diario vivir? ¿Es por la palabra de Dios? ¿Es por una palabra profética? ¿Opera en lenguas para poder ser edificado en lo espiritual? ¿Es la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia la que define las decisiones que como familia estamos tomando, o estamos confiando en nuestra propia prudencia? Los hijos de Dios se caracterizan porque son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Y cómo nos guía el Espíritu Santo? Nos guía a través de capacidades que el mismo Espíritu produce en nosotros. Cuando nuestros hijos están pasando por una enfermedad, ¿estamos operando en el don de sanidad? ¿Estamos operando en el don de sabiduría para saber dirigir sus pasos? ¿O estamos operando en lo que nuestra experiencia nos dicta? Amados, la iglesia de la caja opera en los dones solo un día a la semana y muchas veces no. Pero la iglesia del reino entiende que los dones son las herramientas, las capacidades que Dios nos da para vivir como Él manda, para hacer su voluntad aquí en la tierra. Son herramientas espirituales. Por medio de ellas, solamente por medio de ellas podemos edificar la casa de Dios. Número 15. Número 15. O sea, no quiero pasar del 14 todavía. A ver, vamos a hacer este test, les decía. ¿Cuántos tienen don de sanidad? Levánteme bien su mano, no es algo de que se avergüence. Don de sanidad, ok. Mejor así. ¿Quiénes no tienen don de sanidad? Levanten su mano. Ok. Necesitan salir a las calles. Necesitan salir a los hospitales. Y van a ver cómo el mismo Espíritu Santo que sana a través de otras personas, lo va a hacer a través de usted. ¿Cuántos tienen don de profecía? ¿Cuántos tienen don de ciencia?
Sí. ¿Cuántos tienen el don de milagros? Hay algunos que no saben cómo llegaron a fin de mes. Es un milagro. ¿Cómo hacen? Pero no estamos hablando de eso. Amados, usted tiene la vida del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que operó en Jesús, que lo levantó de entre los muertos. Saben, cuando Jesús vino a la tierra, todo lo que él hizo no lo hizo en forma de Dios, lo hizo en forma de hombre. Pero ¿cómo pudo él hacer todo eso? ¿Cómo pudo resucitar a los muertos? ¿Cómo pudo sanar a los enfermos? ¿Cómo pudo hacer todo lo que Dios le pidió que hiciese? ¿Cómo pudo? Por la vida del Espíritu que operaba en él. Ese Espíritu está en cada uno de nosotros. Entonces, por favor, no me diga que no tiene dones, porque tiene ya la persona del Espíritu. Lo que no ha tenido tal vez es la oportunidad de ejercitar esos dones. Porque Dios le puede dar la vida de su Hijo, le puede dar al Espíritu Santo, pero Dios no lo va a empujar a las calles a predicar el Evangelio. Dios no lo va a empujar a un hospital para que ore por los enfermos. Pero no diga o no crea que no tiene dones, porque será contradictorio con lo que la Escritura dice de nosotros. Todo don, toda buena dádiva en Cristo nos ha sido dada. Amén. Dígame amén, por lo menos a eso ya. Perfecto, muy bien. Número 15. Número 15. En la iglesia de la Caja, la predicación está enfocada en lo temporal. En la iglesia de la Caja, la predicación está enfocada en lo temporal, en la necesidad que tienes hoy. La predicación está enfocada en lo temporal y el mensaje gira alrededor del hombre, de sus necesidades y de sus experiencias personales. En eso gira la predicación, la enseñanza, lo que me pasó a mí. O sea, endiosamos mi testimonio. Pero en la iglesia del reino, la predicación está enfocada en lo eterno. Y el mensaje gira alrededor de una sola persona, Cristo. En la iglesia de la Caja, el centro es el hombre. En la iglesia del reino, el centro es Cristo. 1 Corintios, capítulo 1, verso 22, por favor. 1 Corintios, capítulo 1, verso 22. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, diga por favor conmigo, pero nosotros predicamos a Cristo. Los judíos piden señales. Los griegos buscan sabiduría, pero nosotros tenemos un solo mensaje. Pablo está definiendo aquí que él no está comprometido a agradarle a los judíos ni a los griegos. Él no vino al ministerio, él no trabajó en la obra del ministerio para agradar a los hombres. Él trabaja en la obra del ministerio ¿para qué? Para agradar a aquel que lo tomó, a aquel que lo llamó. Y él solo tiene un mensaje. Y el mensaje no son las señales ni la sabiduría humana. El mensaje es uno solo. Cristo y este crucificado. Para los judíos, tropezadero. Para los gentiles, locura. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. ¿Por qué es importante que entendamos, amados, cuál es el mensaje que se nos dio a predicar? Porque ni el testimonio más colorido que podamos tener. Yo me puedo pasar 2 horas aquí predicándoles y enseñando acerca de lo que Dios hizo, de dónde Dios me sacó, qué fue lo que hizo. Amados, nada de eso tiene la capacidad de transformar la vida de un ser humano. Cristo sí lo tiene. Nuestra tarea no es predicar lo que Dios hizo conmigo o con usted. No, nuestra tarea es predicar a Cristo. Cuando el centro de la predicación es lo que pasó con un hermano, terminamos conociendo más de la vida de ese hermano que de la vida de Cristo. Y lo único que transforma nuestra vida es el conocimiento del Hijo de Dios. Gloria a Dios por lo que hizo contigo, por lo que hizo conmigo en el pasado. Pero lo único que transforma la mente y la vida de un ser humano es el conocimiento del Hijo de Dios. Número 16. En la iglesia de la Caja, la gente viene a ser entretenida.
En la iglesia del reino, la gente viene a ser equipada. Número 17. Son 20. El punto 20 tiene 20 ítems más, así que... Número 17. En la iglesia de la caja, los líderes son llamados a pastorear una congregación. En la iglesia del reino, los líderes son llamados a pastorear a una comunidad, a la ciudad. Usted se ha puesto a pensar por qué en Apocalipsis no dice mensaje al ministerio tal, mensaje al ministerio fulano de tal. No, mensaje a la Odisea, mensaje a Éfeso, mensaje a la iglesia de Esmirna. Para nosotros, el asunto en la iglesia de la caja se resume en el ministerio, en la congregación. Pero Dios no ve ministerios. Dios ve una iglesia en una ciudad. Dios ve una iglesia en la nación. Dios ve una iglesia en el mundo, en la tierra. En esa iglesia, la iglesia del reino, los pastores, los líderes son llamados a pastorear no solo una congregación, sino comunidades, ciudades, naciones. Necesitamos ser levantados como pastores en la familia, en los negocios, en las artes, en la educación. No solo pastores dentro de una congregación. Ese modelo de pastor que hoy tenemos como iglesia es muy pobre, es muy escaso. No es coherente con nuestra tarea de discipular a las naciones. No es coherente. Necesitamos liberarnos de esas estructuras que encierran a la iglesia en la caja. Necesitamos liberar a los pastores para que puedan pastorear a sus comunidades y no solo a una congregación. ¿Cómo los liberamos? ¿Cómo los liberamos? Siendo equipados para participar todos de la obra del ministerio. ¿Cómo colaboras con tu pastor? Participando de la obra del ministerio. Número 18. Número 18. La iglesia de la caja es mística. La iglesia centrada en el reino, la iglesia del reino es espiritual. Lo que a veces nosotros conocemos como espiritual no es lo que las escrituras dicen de aquello que es espiritual. Espiritual no significa necesariamente pasarnos todo el día pensando en cosas espirituales. No, espiritual tiene que ver con una vida que gobierna en medio de lo terrenal. Tiene que ver con la capacidad que hay en el espíritu, la capacidad que tenemos en el espíritu, ¿para qué? Para gobernar sobre la carne, para gobernar sobre aquello que es temporal. Por lo tanto, amados, el misticismo y la espiritualidad son dos cosas totalmente diferentes. El misticismo nos invita a aislarnos del mundo. Mas los espirituales no nos aislamos, no, somos la luz del mundo. Operamos dentro de un mundo, pero no nos contaminamos con el espíritu del mundo. El misticismo implica una espiritualidad sin aplicación práctica en la tierra. Mientras que la verdadera espiritualidad nos capacita para comprender los asuntos celestiales y enfrentar las situaciones que en el tiempo estamos viviendo. ¿Se entiende, amados? O sea, espiritual no es aquella persona que no está en ningún chat porque tan espiritual que se contamina. Espiritual no es el que los vecinos nadie lo conoce porque se aísla. No, espiritual no es el que no sale a trabajar porque teme contaminarse con el mundo. No, espiritual no es eso, eso es místico. Espiritual es alguien que teniendo su mirada en lo eterno sabe resolver asuntos pertinentes a esta tierra. Trae respuestas prácticas y efectivas a los asuntos terrenales. ¿Estamos? No ha habido alguien más espiritual, es decir, más gobernado por el Espíritu Santo que Jesucristo. Pero cuando Él vino a la tierra, Él no pasaba disociado de lo que
sucedía a su alrededor. No, Él vino a traer respuestas celestiales a asuntos terrenales. El evangelio es práctico, amados, no es místico. Es espiritual, no es místico. Las personas espirituales no se aíslan del mundo, alumbran el mundo y traen soluciones prácticas a los asuntos de esta tierra. Número 19. Número 19. En la iglesia de la caja, la gente espera pasivamente ser arrebatada al cielo. En la iglesia de la caja, la gente está esperando ser arrebatada, ser rescatada para ir al cielo. En la iglesia del reino se trabaja activamente para traer el cielo a la tierra. En la iglesia del reino no esperamos morir para ser llevados al cielo. No esperamos un rescate, no. La iglesia del reino entiende que el cielo está aquí, que el cielo es una dimensión espiritual que opera en los hijos de Dios, que operamos bajo cielos abiertos. ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Esperar a ir al cielo o gestionar la realidad del cielo en la tierra? La iglesia del reino trabaja activamente para traer la realidad del cielo en la tierra. Esa no fue la oración que el Señor nos enseñó. ¿Cuál fue la oración? Señor, rescátanos pronto. Llévanos al cielo. No. ¿Cuál fue la oración que Él nos enseñó? Venga a nosotros tu reino. Hágase en la tierra como en el cielo, que tu voluntad se haga aquí en la tierra como en el cielo. ¿Por qué oramos de otra manera? ¿O por qué esperamos otra cosa? Cuando Jesús ora en Juan 17, dijo, no te pido, Padre, no te pido que lo saques del mundo. Y nosotros estamos esperando ser rescatados. En lugar de gestionar la realidad del cielo en la tierra. Jesús le dijo a sus discípulos que vieran orar así, que venga el cielo, la realidad del cielo a esta tierra. Él no oró para que seamos sacados del mundo. Él nos dijo que nos ocupáramos de los negocios celestiales aquí en la tierra hasta que Él venga. Ocúpense de mis negocios hasta que yo venga. No debemos esperar hasta que el cielo nos reciba. Debemos vivir nuestras vidas aquí en la tierra alineados a la realidad celestial. Amén. Somos ciudadanos del cielo, amados. Somos embajadores de un reino celestial. Número 20. Número 20 para terminar. La iglesia de la caja espera ser rescatada y escapar de la tierra. La iglesia del reino espera ser equipada para gobernar con Cristo en la tierra. La iglesia de la caja espera ¿qué cosa? Ser rescatada y escapar de la tierra. Y en eso medimos la madurez. ¿Cómo usted mide la madurez en sus hijos? Hay un parámetro que es la evidencia de la madurez en la vida de un hombre. Es la responsabilidad. Asumir la responsabilidad. ¿Cómo usted mide la madurez en sus hijos? En sus colaboradores que asumen la responsabilidad que se les asignó. ¿Sí? Ahora, en cuanto a la madurez de la iglesia, ¿cuál es la responsabilidad que Dios nos asignó? Lo acabamos de ver. Mateo 28. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones de la tierra. Llenen la tierra de conocimiento de mi gloria. Edifiquen la casa de Dios aquí en la tierra. El querer huir de esa responsabilidad es un síntoma, es una evidencia inequívoca de nuestra inmadurez. Estamos acá. Entonces la iglesia de la caja espera ser rescatada y escapar de la tierra. La iglesia del reino es equipada para gobernar con Cristo en la tierra. El propósito de Dios, amados hermanos, no consiste en dejar la tierra en las manos de Satanás. El propósito de Dios consiste en que toda la tierra sea llena de su conocimiento.
La tierra no le pertenece al enemigo. Toda la creación, todo lo que en ella hay, tiene un solo dueño, un solo Señor. Y ese Señor y dueño es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Los hijos de Dios estamos siendo transformados a la imagen del Hijo. Estamos siendo llevados de gloria en gloria, pero no para huir de esta tierra, sino para transformar la tierra y reinar junto a nuestro Señor. Y termino con esto. Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5, por favor. Me gustaría mucho que usted pueda leerlo conmigo. Apocalipsis capítulo 5. Vamos a leer desde el verso 8. Cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y entonaban este nuevo cántico. ¿Qué es lo que se cantaba en los cielos? Cuando el Cristo triunfante, cuando el Cristo victorioso ascendió y se sentó en ese trono, ¿qué es lo que cantaban en los cielos? Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios. Con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Verso 10, por favor. De ellos hiciste un reino. Los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán juntamente con Él sobre la tierra. Y reinarán con Él sobre la tierra. Necesitamos que el Señor derribe toda estructura que nos encierra en una caja y que nos impide ver la magnitud, la grandeza de la obra de la cruz. Ese Hijo, el Hijo de Dios, no murió en ese madero, no derramó su sangre en ese madero, solo para ver auditorios llenos de gente. El Hijo de Dios murió en esa cruz, derramó hasta la última gota de su sangre en ese madero, para ver llena la tierra del conocimiento de la gloria de su Padre. Toda la tierra será llena de la gloria de Dios. Todos le conocerán. Gente de todo pueblo, de toda raza, de toda lengua, de toda nación. Serán llamados un solo pueblo, una sola familia, la familia de Dios. Esa familia, que es la iglesia, reinará juntamente con Él sobre esta tierra. Sobre esta tierra. Pónganse de pie, por favor, vamos a orar. Que el Señor alumbre nuestro entendimiento, que pueda atornillar, que pueda fijar en nosotros esta verdad. Señor, renunciamos a todo pensamiento escapista. Renunciamos, Señor, a toda estructura egoísta, pasiva, que nos invita a esperar un rescate. Y abrazamos, Señor, la realidad de este reino inconmovible, que nos invita a llenarlo todo de ti. Sácanos, Señor. Libéranos de toda estructura que oprime la vida, que encierra aquello que debía ser liberado, que esclaviza, que pretende esconder lo que debería estar siendo manifestado. Líbranos, Señor, de la mentalidad de redil. Y empieza, Señor, a formar en nosotros la mentalidad de reyes. La mentalidad que hay en ti. Gracias por darnos la mente de Cristo para pensar como tú piensas, Señor. Para ver la tierra y su plenitud a tus pies. Para entender, Señor, que no solo moriste por mi casa, por mi familia, sino para que nadie se pierda,
Diste tu vida en esa cruz, Señor, para que toda la creación sea redimida conforme al propósito y al diseño que estableciste desde antes del tiempo. Libéranos de toda pasividad, de todo conformismo, que nos hace desconocer la operación de tu vida en nosotros, que nos hace desconocer las capacidades que hemos recibido en ti. Activa en nosotros todo don, toda capacidad espiritual para operar en milagros, en señales, en prodigios, Señor. Que todos puedan verte, no solo dentro de un auditorio, sino en cada área de nuestra vida. Que en los hospitales, en las cárceles, en las esferas de gobierno, que todos puedan conocer que tú eres el único Dios verdadero, el Señor de señores, el Rey de reyes, el juez sobre todo juez. Que todos puedan verte, Señor. Que toda lengua confiese, que toda rodilla se doble ante el único nombre que es digno de recibir toda adoración, el nombre de nuestro Señor, el nombre de nuestro único Salvador, Jesucristo. En tu nombre oramos. Amén y amén.